Muchas gracias. Bueno, Germán, como te decía, creo que el tratamiento de las emociones está muy bien hecho y también en ese sentido me hace mucha alusión y referencia a la animación japonesa, especialmente Ghibli, y también a una reflexión, invitarte tal vez a que ser un lector autodidacta de cómic o de literatura que generalmente es vista como algo menor, finalmente rinde frutos. Es decir, todo ese supuesto tiempo invertido y perdido por algunos en lectura y en admiración a un tipo de arte, al fin rinde frutos. ¿O no? Sí, sí, claramente. Bueno, tú hablabas un poco de Ghibli, que nos han comparado harto con Ghibli, y para mí no puede ser más que un piropo, porque Miyazaki claramente es uno de mis grandes referentes. Pero yo creo que en este caso el parecido viene como de una parte un poco más noble, que tiene que ver con dos cosas puntuales. Lo primero es cuál es el lugar de inspiración. En el fondo, Chiloé es un archipiélago, son un grupo de islas que tienen pueblos de pescadores, mucha naturaleza. Entonces, si tú te vas un poco a lo que es Japón, y que es la fuente de inspiración de Miyazaki también, o el setting principal de muchas de sus películas, comparte eso. Un grupo de islas, pescadores, el mar, qué sé yo. Entonces, el punto de origen yo creo que ya nos acerca. Entonces, cuando tú ves paisajes en Nahuel, se sienten un poco como los paisajes de Ghibli, las nubes, el verde, ¿cierto? Lo rural. Pero también tiene que ver, y el segundo punto es como con la decisión de la técnica de animación que utilizamos. La animación japonesa del anime se basa en algo que es la animación limitada. Esa es como un poco la escuela. ¿Qué quiere decir eso? Que son menos dibujos por frame. La animación gringa, no sé, Disney... Pero tremendamente expresivo, si eso es lo increíble. Sí, y es como mucho más sintético y es mucho más... creo yo, interpreta el movimiento de otra forma. Nosotros estamos acostumbrados a la animación Disney, que es como mucho más Broadway, es como más personajes que bailan, cantan, es mucho más teatral. Tú lo explicabas como un resumen de movimiento en una entrevista. Claro, sí. Que es como el Ki, ¿no? Como el Ki Animation, que como esa parte, como son los intermedios, los Ki Exactamente. Identificar cuáles son las poses clave que en el fondo relatan una acción, un movimiento, y después rellenar con algunos dibujos más. Ahora, quiero hacer un paréntesis, esto es muy interesante. Aprovechamos siempre estos días donde la gente aprende, sobre todo con Ernesto. La animación japonesa, a propósito de esta técnica más simplificada, digamos, que no es como que si alguien levanta la mano, que sean todos así, 24 cuadros y todo lo demás. No es necesario. Pero tiene algo que la animación norteamericana nunca ha podido conseguir del todo, ni siquiera, digamos, Pixar, digamos, dentro de sus propias palabras, que en alguna vez me comentaron frente al cine del estudio Ghibli. Y es que, y esto lo hace tu película, que es una invitación a observar, vale decir, en esta simplificación de animación, que no se entiende, no es menos, es una opción estética. Claro. Cuando los personajes observan, hay un tiempo dilatado más del normal, en donde tú entras en esa observación, que es muy bonito, porque lo que ellos ven, tú es como que realmente, ok, ya está mirando un buen rato, entonces yo también voy a mirar lo que él está viendo. Se abre una ventana distinta a que lo dibujo animado, es como dame, las películas dame, déjame ver lo que me tiene que mostrar, y aquí es como ven a ver conmigo. Claro. Eso lo encuentro que está muy logrado en tu película y que es muy bonito y muy propio del anime. Bueno, yo creo que esa contemplación que tú hablas en el fondo viene... Creo un poco de cuál es el punto de vista. En el caso de Pixar o las películas gringas, están acostumbrados a un ritmo muy como de casi una regla de cada 5 minutos tiene que haber un gag. Tenemos que reírnos. Entonces, es como esa cosa de no parar y avanzar y avanzar y avanzar. Sí, un poco eufórico. Sí, y yo creo que lo que nosotros queríamos era darle un poco de que respirara en ciertos momentos la película, porque tenía que aparecer Chiloé. En el fondo también, que es un personaje claro. Exactamente. Entonces la única forma es, como decía Salfate, es generando algunos pequeños momentos de planos un poco más largos, de planos abiertos donde podemos ver el paisaje, un poco más de silencio. No es necesario que haya música y bulla todo el rato. Ya todo esto es la musicalización, te pasaste, ¿eh? Sí, impresionante. Sí, bueno, ahí los créditos son principalmente de Felicia Morales y Cristóbal Carvajal, que fueron los compositores y productores musicales de la banda sonora. Sí, está muy linda banda sonora, muy bien doblada también, Gustavo. A mí me llamó mucho la atención eso.
Y lo otro también es una linda forma de acercarse a la cultura, por ejemplo, de los pueblos originarios a través de esta historia que mezcla más la fantasía, ¿cierto? De pronto hay momentos un poco más tenebrosos, como tú decías, pero finalmente por un buen fin, que es el rescatar al padre del niño protagonista. Hablemos de los reconocimientos que ya ha tenido la película a nivel internacional. En el 2020 fue seleccionada para la competencia del Festival Internacional de Animación Annecy en Francia, que es el festival más importante, es como decir los Cannes de la animación, ¿cierto? Así es. Y también calificada como un ejemplo del mejor anime latino, sumado a eso a otros premios que ya han tenido, por ejemplo, en Rusia, en Alemania, en Nueva York. En Japón. En Japón En Tokio también. sí, ¿qué te ¿Cómo dijeron? llegan todos esos reconocimientos, insisto, para hacer tu primera película? ¿Qué significa para ti que la gente y que la industria en el fondo la destaque tanto? ¿Y cómo eso también crees tú que va a cambiar tu carrera de aquí en adelante? Bueno, efectivamente la película tenía un buen recorrido de festivales. Partir con el Festival de Annecy es partir con el pie derecho, porque efectivamente es el festival más importante. Y no solo eso, sino que partimos en la categoría, en la competencia oficial, que es como la categoría más importante y como más peleada dentro de ese festival. Y fue un honor porque no solamente representamos a la animación chilena, sino que representamos a la animación latinoamericana. Éramos la única película latinoamericana en competencia, entonces eso fue muy importante. Y sacaron esto en pandemia, yo creo que la gente decía, wow, ¿te pasaste? Sí. Desafío. Sí, bueno, y de ahí vinieron varios festivales, creo que ya perdí un poco la cuenta, creo que hay algunos que ya ni siquiera sé dónde están, porque igual hay un agente que es español, que es el Latido Films, que igual está manejando la película a ese nivel también. Y efectivamente, claro, está el premio en el Festival de Tokio, en el Festival de Anime de Tokio, que nos dieron el premio a la excelencia, que en el fondo es como un reconocimiento a la parte técnica artística de la película. Entonces, imagínate. Estar allá en Japón, que es como la tierra de todo esto, exactamente donde nace un poco todo para nosotros, y ganar ese premio y que el público le haya gustado fue como súper importante. Germán, uno ve estos premios, ¿cierto? Los que mencionaba Monty, los que mencionas tú, y uno dice, bien, vamos Chile, como cuando uno ve un partido de fútbol, así, metimos un gol y si perdemos, pierden ellos. Sí, claro. Pero de repente se nos olvida todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todos los desafíos que implican acá. Tú hablabas justamente 10 años más o menos del trabajo, y lo primero que dije es cantidad de tiempo, pero uno se pone a investigar y es el tiempo básicamente que ocupa una película de esta calidad, una película de animación. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que se te presentaron con Nahuel y el libro mágico? Por ahí, no sé, imagino, financiamiento. En alguna entrevista hablaste de conformar un equipo que además es un equipo súper joven, que tiene sus cosas positivas, pero también su lado un poco negativo. Sí, claro, bueno, desafíos hay múltiples, desde el financiamiento, que hacer una película de animación es algo no barato, digamos, es caro. ¿Hay espacio en el gobierno de Chile? Sí, hay algunos fondos. Está el fondo del Ministerio de Cultura, el fondo audiovisual. En nuestro caso, nosotros también tuvimos el apoyo del CNTV cuando existía una línea que se llamaba Telefilm, que ya no existe. Lamentablemente, yo creo que es importante que vuelva esa línea de financiamiento porque permite que este tipo de proyectos aparezcan. Sin duda. ¿Los ayuda a ustedes? Sí, pues nos ayuda a nosotros. Pero claro, son fondos que son insuficientes. Finalmente, yo creo que entre los fondos estatales habrán sido el 50% del financiamiento, quizás menos. Entonces, claro, eso es como un área que hay que seguir mejorando como país, el incentivo y el financiamiento de este tipo de proyectos. ¿El tema del equipo? El tema del equipo, bueno, ese también es un desafío un poco más artístico. En Nahuel deben haber trabajado algo así como 300 personas entre animadores. No te puedo creer. Es impresionante. Y obviamente eso no estaba en nuestra oficina. Digamos, el núcleo central de la película, el equipo artístico central, éramos como 30, 40 personas en carburadores, y de ahí mandábamos algunas instrucciones a otros estudios que estaban, por ejemplo, en Argentina, en Perú, en Brasil, incluso en Filipinas había un estudio que también trabajó en la peli. Filipinas. Sí, pero el grupo central fue un grupo bastante joven, de profesionales jóvenes que estaban muchos recién egresados, pero muy talentosos. Entonces también fue un poco una especie de escuela, una producción escuela que formó también a mucha gente en el camino. Tremenda escuela, ¿eh? Ernesto. Sí, eso me parece alucinante, cómo esta película está generando un hito. Y también yo quería hablar de la necesidad de que cuidemos como chilenos este tipo de
producto, sin ser chauvinista, pero hay que tener en cuenta que la primera semana de estreno para ti es crucial. Sí. Y es muy importante darle la ventana y la urgencia dentro de lo que se puede en estos momentos de pandemia, de que la gente vaya a ver este buen producto. No estamos pidiendo caridad. Este producto es muy bueno. Y también hablar de la necesidad tal vez de una protección más fuerte al cine chileno o a este tipo de producciones. En otros países como Argentina, como Brasil, como Corea, hay una ley de protección de pantalla, en donde tú puedes estar en pantalla más del tiempo determinado sin que lo dicte la taquilla. Así que si te va un poco más o menos, puedes quedar porque la película puede crecer con el boca a boca. ¿Qué piensas de ese tipo de protección que habría que tener? Bueno, yo creo que modelos hay varios. Están las cuotas de pantalla, como tú bien dices, están los incentivos tributarios, que también permiten de que en el fondo venga inversión extranjera. Hoy día básicamente los grandes países que son centros de producción es básicamente por eso, porque en el fondo hay un mercado, por así decirlo, internacional de países cuál tiene el mejor incentivo. Entonces, hoy día Canadá, por ejemplo, es quien reúne los mayores y los principales estudios de animación en el mundo y es el polo de desarrollo de animación más importante en el mundo, donde no solamente se hacen películas, sino que también se desarrollan software, por ejemplo. Y eso es porque, en el fondo, Canadá como país decidió invertir en esa área y dijo, esta va a ser un área estratégica para el desarrollo de nuestro país. Súper valiente ellos también. Y es como de avanzada, por así decirlo. Sí, están desarrollando valor agregado. Culta, y eso tiene que ver con los incentivos tributarios, porque en el fondo hay estudios que dicen, ok, nos vamos a instalar en Canadá porque resulta que Canadá me devuelve el 35% o el 40% de mi inversión. Entonces hay programas que incentivan que las platas de afuera lleguen y se instalen en el país. Entonces, modelos hay muchos. Yo creo que en el fondo lo que tenemos que hacer es entender que la cultura no es solamente un accesorio, sino que es un área de desarrollo importante. Tú hablas de Corea, por ejemplo. Corea lo que está haciendo en este momento con el mundo es tender un puente cultural y a través de ese puente están saliendo sus productos. Porque vemos en el Gama a los chicos que bailan K-pop, que se visten, que compran cosas, que consumen productos coreanos. Es porque primero llegó la cultura, primero llegaron estas cosas, la gente se engancha con eso y después viene un poco toda la industria, todo el desarrollo del país. Entonces, es una cosa estratégica. Eso. Claro, o sea, Corea, exactamente como tú lo planteas, o como la gastronomía peruana también hace con su país, en algún momento decían, vamos a transformar algo nuestro, que puede ser cualquier cosa, en un fenómeno mundial. Y se ponen de acuerdo y hay todo un proceso de protección, de administrar, de cómo me doy a conocer, de que pongo cuotas de restaurantes en distintos países y empiezo a ganar premios de excelencia. Y de repente nadie duda. Con la música también. El caso de Corea, bueno, está de más decirlo. O sea, que terminó ganando un Oscar, incluso una película que para muchos podría haber sido lo más, que más que mereció en todo caso, pero que mereció demasiado exótico. A propósito de eso, ¿sabéis qué? Nivelemos la cancha, porque quizás esto la gente no lo sabe, pero en Chile, animadores, películas de animación, hay tremendos talentos chilenos. Algunos se los llevan, otros trabajan desde acá, porque le dicen así que estamos haciendo una tremenda película, estoy hablando de Disney, Pixar y todo, y les mandan a hacer secuencias, acá, Frozen también. Hay partes de cuando uno ve Frozen y dice, oh, se pasó a la media película. Oye, muchas cosas están hechas por chilenos. Y nadie te lo cuenta, no te lo dicen. O sea, el propio Germán, hasta donde tú quieras y puedas contar, tiene muchas demandas en grandes compañías y estudios de producciones. Quiero contar esto porque esto se habla poco y la gente cree así como, oye, un día un soñador se le ocurrió hacer una película de animación y esta es su aventura, apoyémoslo. No, se tiene el medio recorrido con reconocimiento internacional y cuando nosotros hablamos de Germán, ojalá que todos tengan, así como en algún momento Pablo Larraín, ese nombre en la cabeza, porque tiene méritos propios muchos. Vale, muchas gracias. Sí, efectivamente, la película para nosotros fue un poco, bueno, porque ya tiene un tiempo en festivales, entonces nos ha abierto algunas puertas. Dentro de ella está el área del service, que en el fondo es como nosotros como productora prestando servicios de animación para otras producciones. Y es verdad, y nos ha tocado hacer cosas para Star Wars, por ejemplo, para una serie nueva. Pero imagínate, popular que tiene Star Wars. Ya, pero estamos hablando clase A, ya, o sea, me refiero a Star Wars y sí, claro, top de línea. Y nos llegan de repente algunas pedidas
Por ejemplo, ahora estamos viendo si nos metemos a producir algunas cosas para Rick and Morty, por ejemplo, también. ¡No! ¡Me muero! Sí. Entonces, ¡Genial! igual la animación a nivel mundial está viviendo un boom súper importante. O sea, hay mucha demanda de estudios de animación, de mano de obra de animación. Está como en un momento muy fuerte. Oye, me golpeaste, espérate, voy con eso. No, es que tremenda noticia. Y por eso es importante, y no es por autotirarnos flores, pero qué importantes son estos espacios en televisión, que se converse de esto, que se dé a conocer el trabajo nacional. Porque claro, con Historia de un oso vimos que hay mucho talento, los chicos ganaron efectivamente un Oscar, y de ahí en adelante se empieza a poner un poco más el tema sobre la mesa y empezamos a darnos cuenta que hay muchos, hay muchos también que se dedican a este género de la animación, de los cortometrajes, del stop motion, y que son tremendamente talentosos. Entonces, qué orgullo también para nosotros como chilenos. Y quería también preguntarte si sientes justamente que las películas de animación chilena han logrado posicionarse en el extranjero quizás un poquito más rápido que el cine convencional. Se está hablando más de la animación que las películas que se puedan hacer de manera normal, como ya lo conocemos. Como live action, dices tú. Como claro, buenos actores reales. Claro, actores de carne y hueso, tal cual. Bueno, yo creo que la animación tiene efectivamente un potencial de moverse más rápido, porque creo que es un producto un poco más masivo, en el sentido de que no solamente lo consumen adultos, sino que hay un rango quizás más amplio. Claro, de repente las películas de Pablo Larraín es una figura conocida internacionalmente importante, ¿cierto? Pero efectivamente sus películas quizás son un poco más de nicho, son un poco más artísticas, no sé cómo decirlo, quizás apuntan a un segmento más adulto, con cierto nivel de educación. La animación creo que por esa magia que tiene del movimiento de ser algo fantástico, ¿cierto? Creo que tiene la capacidad de cautivar a un público mucho más amplio. Creo que efectivamente sí vemos que hoy día hay series que han estado nominadas para los Emmy. Está el cortometraje que ganó el Oso, ahora está Bestia, por ejemplo, que también está haciendo su carrera hacia el Oscar. Entonces, creo que la animación tiene un poco esa magia, llamémosla, de ser como mucho más, de avanzar quizás mucho más rápido y penetrar un poco más profundo en los públicos internacionales. Bueno, y ojalá el gobierno, bueno, que ya está en retirada, el próximo que llegue también le pongan más ojo a todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura, todo lo que tiene que ver con el financiamiento. Ya nos decía Germán, entre postular un fondo aquí, postular un fondo allá, ¿cierto? Ir acá, concurso, qué sé yo, es el 50%, queda un 50% para financiar, que es bastante importante y que económicamente se habla de harto. Estaba hablando de el rol de la animación, ¿cierto?, a nivel internacional. ¿Cuál es el rol, cómo dibujaste el rol femenino en tu película? En una época que además hay que decirle, es una época importante donde las mujeres al fin, ¿cierto?, se les está dando el rol central que tienen en la sociedad, más en toda la cultura de Chiloé, que la mujer es muy importante. ¿Cómo trabajaste eso del rol femenino dentro de Nahuel y el libro mágico? Yo creo que de una forma muy orgánica, no es algo que nos hayamos planteado ni nada. O sea, creo que así como también se puede extender la pregunta a los personajes que claramente nacen de la cultura mapuche, como Fresia o Wenchur, que son los personajes femeninos y que en el fondo son la machi y la aprendiz de machi. Todo eso viene como acá tenemos a Fresia. Sí, aquí la mostremos. Este es un regalo que nos trajo a nosotros, Germán, un regalito. Todos. Mira qué lindo. Todo eso viene desde algo muy natural, orgánico. O sea, nosotros en ningún momento dijimos como, oye, pongamos estos temas que están de moda o hagamos esto porque estratégicamente no. No. Todo viene como de una admiración real, natural. Esos personajes están ahí orgánicamente. No porque nosotros tomáramos esa decisión estratégica, sino que porque sinceramente sentíamos admiración por ese tipo de figuras, porque nos parecían entretenidas, porque tenían un rol en la historia importante. Son muy poderosas, son figuras poderosísimas. Sí, claro, o sea, para nosotros fue natural, o sea, no nos cuestionamos. Están ahí porque tienen que estar ahí. Qué bueno. ¿Ernesto? Sí, a mí lo que también me gusta mucho son estas figuras que acompañan al personaje en su viaje y hay mucho cariño. Y claro, hablamos recién del Trauco y que es una figura tal vez con una connotación un poco más adulta en nuestro concepto de acervo cultural, pero acá es como una especie de capitán Haddock, es como una especie de aliado simpático, es una especie de adulto que ayuda a guiar en algunos aspectos al personaje, a Nahuel. Y en esa construcción de darle humanidad, característica a los personajes, creo que la película tiene un gran mérito narrativo, que es darle chispeza chilena a pesar de tener este contacto universal con todos los pueblos. Quiero decir, es muy chilena, pero a la vez muy
universal. ¿Cómo fue ese balance? ¿Cómo fueron construyendo esa operación para que le guste tanto al público chileno como al público tal vez latinoamericano e hispanoparlante? Bueno, yo creo que en el fondo hoy día en un mercado tan internacionalizado, ¿cierto? Donde las barreras, las fronteras como que no existen, porque el Internet es un campo abierto. Precisamente es desde lo local, desde lo que uno conoce realmente y posee realmente como persona, como territorio, como cultura, es lo mejor que uno puede salir a ofrecer al público internacional. O sea, nosotros no vamos a hacer una película de África porque quizá, yo nunca he estado en África, entonces probablemente sería una visión media rara, el africano diría, ¿qué es esto? Entonces siempre sería un poco más caricatura. Todo lo que nosotros hacemos con Nahuel viene de un conocimiento un poquito más profundo, de experiencias personales, de haber estado en los lugares, de haber conversado con las personas, de tener familiares que viven en los lugares. Yo, por ejemplo, nací en Parral, tengo mucha familia en el sur, tengo como una cosa cercana con el sur. Entonces, claro, siento que esa honestidad en el producto es lo que hace que alcance esa cosa internacional, y porque también la historia es universal. En el fondo, la superación de los miedos, las relaciones familiares, son temáticas universales y atemporales. Entonces la película en 20 años se va a ver y van a seguir personas teniendo miedos y van a seguir personas teniendo relaciones complejas con sus familiares, y la película va a seguir resonando porque toca cosas que son muy humanas.